Querido Padre, queremos darte gracias por estar en tu casa, por disfrutar estos momentos en familia y queremos pedirte, Señor, tu bendición y tu unción en esta mañana a través de tu Espíritu Santo y que lo que aquí aprendamos hoy provenga del cielo y llene nuestras vidas y nos motive, Señor, a acercarnos más a ti y a quienes te necesitan. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ¿en serio bien? No se escucha mucho, a ver, ¿cómo están? Bien, muy bien tenemos que estar, ¿no es cierto? Hola, bonita. A ver, les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes nunca tuvo miedo? El sábado pasado me parece que algo le hablaba un gigante a ustedes de que eran todos unos miedosos, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, yo también escuché la historia esa, por la radio. Todos tenemos miedo a algo en algún momento. ¿Saben cuál es el miedo que yo tengo? Aunque me ven un poco grande ya, le tengo miedo a dos cosas. A la altura, es una, y otra a la oscuridad. Aunque parezca mentira, con lo grandote que soy, todavía me da miedo la oscuridad. ¿Saben? También. ¿Qué problema? Sí, por eso no lo tenés que contar. Bien. Hay personas, ¿saben?, que tienen miedo, así como yo, a la altura. Otros le tienen miedo a volar. Había un señor que le tenía tanto miedo a subirse a los aviones, y él dirigía un equipo de fútbol, que vieron que los equipos cuando tienen que jugar de una ciudad a otra, lo hacen volando en avión. Pero este director técnico no se podía subir del terror que le tenía. Así que ¿saben cómo solucionó el problema? Se compró un colectivo. Y entonces él llevaba en su colectivo a todo el equipo de un lugar a otro. Hay personas que le tienen miedo a los bichos. ¿A ustedes les gustan los bichos? Las arañas, las cucarachas, las serpientes. No son muy bonitas, ¿no es cierto? A otros le tienen miedo a las ratas. Pero esos son miedos un poco normales. Ahora yo me enteré que hay una persona, bueno, hay varias personas, que tienen miedo a algo que a mí me gusta mucho. ¿A quién le gustan los payasos? ¿A quién le gustan los payasos? A todos les gustan los payasos, ¿no es cierto? Hacen reír, hacen chistes. Pero hay personas que le tienen miedo a los payasos. Si ven un payaso empiezan a temblar y quieren salir corriendo. Saben que los miedos son algo muy común en todas las personas, en los chicos y en los grandes. Todos los grandes tienen algún miedo. Si algún grande le dice que no tiene miedo, les está mintiendo. Todos tienen miedo de alguna manera. El miedo puede ser algo bueno, porque nos ayuda a mantenernos lejos de las cosas que son peligrosas. Por ejemplo, si le tenemos miedo al fuego, va a ser difícil que nos quememos. ¿No es cierto? Bien. Si le tenemos miedo por ahí a los lugares altos, no nos vamos a arrimar al borde de un precipicio para caernos. Nos va a mantener lejos. 5 años Entonces atrás, el miedo hasta ahí es una cosa buena. Pero el miedo es algo malo cuando no nos permite vivir tranquilos y sobre todo cuando nos lleva a alejarnos a veces de Dios, de Jesús. Y a los discípulos le pasó en un momento algo así. Estaba Jesús con los discípulos en el templo, en Jerusalén, que era un edificio hermoso, blanco, muy blanco, y tenía unas cúpulas de color que eran de bronce, muy pulido, que brillaban muchísimo con el sol. Era muy hermoso ese lugar. Y los discípulos miraban cada detalle y le decían a Jesús, qué hermoso que es este templo. Y Jesús les empezó a hablar que dentro de un tiempito más adelante, ese templo iba a ser destruido.
Pero no solo que el templo iba a ser destruido, y les dijo, y a ustedes la gente no los va a querer, porque como ustedes me quieren a mí, la gente los va a odiar y los va a perseguir. Y algunos de ustedes los van a meter en la cárcel, y por supuesto que ahí la alegría a los discípulos se les fue al piso y empezaron a tener miedo. Y Jesús después siguió diciendo y dice, y va a haber terremotos, y va a haber muchas guerras, y va a haber hambre. Y más miedo le agarraba a los discípulos todavía. Pero entonces Jesús le dijo algo. ¿Saben qué? Pero a pesar de todo eso, ustedes no tienen que tener miedo. ¿Y saben lo que les prometió? Les dijo, pero ni uno solo de los cabellos de su cabeza se perderá. Si se mantienen firmes, se salvarán. Y Jesús siempre cuidó a sus discípulos. Y cada uno de ellos, aunque después murieron, como todas las personas, tienen asegurado que van a estar en el cielo por la eternidad. En un lugar hermoso, maravilloso, donde no va a haber bichos que no den miedo, donde nadie va a tener miedo a la altura, a los payasos, a la electricidad o a lo que sea. No va a haber miedos de ningún tipo. No va a haber más enfermedad de nada. Va a ser un lugar hermoso. Y Jesús también nos promete a nosotros ayudarnos cuando tenemos miedo. Cuando nosotros tenemos miedo, es bueno que oremos y le pidamos a Dios que esté con nosotros, porque entonces Él prometió que si nosotros nos acercamos a Él, Él quitará todos nuestros temores. Y miren lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 12, el versículo 2. Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Vamos a orar ahora, vamos a inclinar la cabeza para orar. Querido Dios, queremos darte gracias porque tú eres más poderoso que cualquier cosa que nos puede dar miedo. Queremos darte gracias porque tú siempre estás a nuestro lado cuidándonos, porque prometes que ni un cabello de nuestra cabeza se perderá si somos cuidados por ti. Queremos pedirte entonces, Padre, que estés con cada uno de nosotros, quitándonos el temor y dándonos el valor que tuvieron tus hijos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Y el sermón para los más grandes, los que a veces nos cuesta reconocer que tenemos miedo, se llama No tenemos nada que temer. Les hago una pregunta. ¿A quién de los que estamos aquí presentes esta mañana les gusta leer el libro de Apocalipsis? Hay algunos que les gusta, pero son poquitos. ¿Cuántos lo han leído una vez, completo? Ahora, como dijeron que les gusta, le pregunto, ¿cuántos lo leyeron 2 veces? Más o menos, manitos. 3. El gusto no era para tanto. Cada vez menos. Bien, saben que teniendo el nombre que tenemos como iglesia, Iglesia Adventista del Séptimo Día, es interesante ver que uno de los libros sobre los que menos hablamos, uno de los libros de los que menos predicamos, e incluso uno de los que menos conocemos hoy, es el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Quizás sea porque se ha dicho mucha tontería sobre este libro. Y muchas veces es más el miedo que se le tiene por lo que se ha dicho que por lo que realmente hemos visto. Y no somos los únicos, el mundo entero ha adoptado la palabra apocalíptico
para describir algo realmente tremendo, de un nivel catastrófico. Por ejemplo, llamarle apocalíptico al tsunami. Recuerdan que azotó el sudeste de Asia hace algunos años y que mató más de 200.000 personas. Porque se habla mucho del libro de Apocalipsis y muchas veces quienes hablan en realidad no tienen ni idea de lo que hablan. Y entonces la imagen cuando sentimos la palabra Apocalipsis, la imagen que viene a nuestra mente son bestias, incendios, persecuciones, guerras, destrucción, plagas, sellos, trompetas, muertos que claman desde la tumba, caballos. Un caballo bastante particular porque le llamamos caballo amarillo en las traducciones que tenemos en español, pero en griego es un caballo verde. Por ejemplo, el cuarto caballo, el cuarto jinete del Apocalipsis. Por ahí ese libro al mundo y a veces a nosotros con todas esas imágenes por ahí difíciles, tan difíciles que creemos que el único que podría interpretarlo tendría que ser un agente del servicio secreto especializado en criptografía, entonces él podría interpretar todo eso y decirnos qué significa. Pero saben que este libro, en el versículo 3 del capítulo 1, hace una aseveración sobre él mismo que es muy interesante. Apocalipsis 1:3 dice: bendito el que lee esta profecía y benditos los que la oyen y le hacen caso, porque la hora de su cumplimiento se aproxima. El que lee el libro de Apocalipsis dice entonces que será ¿qué cosa? Bendito. En esta mañana no vamos a analizar todo el libro de Apocalipsis. No es la intención ni el tiempo alcanza. Tendrían que ser muchas reuniones para poder hablar de este libro. Pero sí quiero invitarlos a que puedan disfrutar de algo muy especial, algo que me pasó a mí y quisiera que también lo puedan disfrutar ustedes. Yo soy nacido en la iglesia adventista y desde niño crecí teniendo miedo por el fin de la historia de este mundo, por lo que nosotros llamamos en nuestra jerga adventista el tiempo del fin. Pero si yo le digo que crecí teniendo miedo, les miento. Yo crecí teniendo terror. Literalmente, muy seguido de niño yo tenía pesadillas con este tema. Por las barbaridades que escuché decir desde los púlpitos, de personas que queriendo quizás con buenas intenciones llevarnos a los que escuchábamos al arrepentimiento, lo hicieron a través del miedo. Una vez escuché en un sermón decir que a quienes tengan que sufrir por Cristo en el tiempo final y pertenezcan a la iglesia verdadera, iban a ser torturados con torturas inimaginables que ni siquiera en ese momento todavía existían. Como no quieren que tenga pesadillas. Para mí no era ningún evento gracioso, ni lindo, ni divertido pensar en la segunda venida de Jesús. Imagínate que venga y no me lleve y me tenga que quemar con toda la gente acá en el lago de fuego y azufre. No voy a negar que eso es lo que dice el Apocalipsis y no voy a negar que eso es lo que va a pasar. Pero cuando tenía entre 18, 19, 20 años, me encontré en la encrucijada en el momento en el que tuve que decidir si yo creía en Dios o no creía en Dios. Si seguía en la iglesia o no seguía en la iglesia. Y en ese tiempo descubrí el libro de Apocalipsis de otra manera. Y entonces
descubrí sus maravillas y cambió tanto mi visión que de esas escenas terribles de destrucción, de miedo, de terror, se volvieron para mí escenas sublimes que me invitaban a la reverencia. El terror desapareció poco a poco, dando lugar a una esperanza cada vez más creciente. La inseguridad de mi salvación se fue transformando, al contrario, en seguridad de mi salvación. Y acá tengo que confesar, como lo hace Pablo en Filipenses 3:12, no quiero decir que yo ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante trabajando para poder alcanzar aquello para lo que Cristo Jesús me salvó a mí. El libro de Apocalipsis me trae la seguridad, me trajo a mi vida la seguridad de que soy salvo. Ahora, eso no me hace dormir en los laureles. Todavía hay mucho trabajo que tiene que hacer el Espíritu de Dios en mí. Pero gracias a Dios que mi visión pudo cambiar. Y para mí resulta el libro de Apocalipsis uno de los libros más maravillosos de la Biblia. El libro de Apocalipsis está muy relacionado con otros dos libros proféticos del Antiguo Testamento. Uno es el libro de Daniel y el otro es el libro de Ezequiel. ¿Y por qué les hago referencia a esto? Normalmente se cree que el Apocalipsis habla del futuro, de lo que va a ocurrir más adelante. Y es cierto que el Apocalipsis habla del futuro, pero la mayor parte del libro del Apocalipsis no habla del futuro. La mayor parte del libro del Apocalipsis mira hacia atrás. Y ahí quiero compartir con ustedes la cita que estaba en la tapa de las meditaciones matinales del año pasado, que decía así, se encuentra en las notas biográficas de Elena de White, en la página 216. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Y es que el Apocalipsis, como mira tanto para atrás, lo hace justamente para darnos seguridad para lo que nos va a mostrar que viene adelante. Por ejemplo, apenas pasa la introducción donde Cristo, Dios el Padre y el Espíritu Santo se presentan como obrando en la iglesia y saludando a los santos, aparecen las 7 iglesias. Y las 7 iglesias hablan de la historia de la iglesia cristiana desde la ascensión de Cristo hasta el día de hoy, hasta el tiempo final. Son 7 iglesias. ¿Nosotros en cuál estamos? En la última, en la séptima, en la Odisea. O sea que las otras 6, ¿dónde quedaron? En el pasado. ¿Y por qué está eso allí? ¿Por qué podrían hablarme directamente de lo que me está pasando hoy? Pero cuando vemos esa iglesia pura, que tiene sus subidas y sus bajadas, que tiene sus felicitaciones por parte de Dios, pero también sus fuertes llamados de advertencia, donde la vemos por allí completamente pura, porque hay 2 que no tienen ningún reproche, y otra bastante complicada, dándole la espalda a Dios, porque prácticamente son más reproches que felicitaciones. Vamos viendo que Dios, a pesar de que su iglesia no es perfecta, va avanzando de alguna manera, porque en todas siempre hubo un pequeño grupo que se mantuvo fiel, que pudo recibir una aprobación por parte de Dios. Y aún en los momentos más oscuros de la historia de esa iglesia vemos al Espíritu Santo, que allí se lo nombra como los 7 espíritus moviéndose entre la iglesia,
los 7 espíritus enviados por Cristo, vemos al Espíritu de Dios allí activo. Y entonces llegamos, después de ver la historia, a donde estoy hoy. Y me dice, eres un pobre, un miserable, un ciego, estás desnudo, ¿no te da vergüenza? Me muestra en qué estoy, pero con amor me invita. Pero por favor, yo no quiero que estés así. Yo te invito a que de mí compres oro, que de mí tomes el colirio que unja tus ojos, que de mí compres la vestidura que cubra tu desnudez. ¿Puedo tener miedo de eso? De un Dios tan amoroso que a pesar de mis defectos, porque es horrible que alguien te diga sos un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo, un desvergonzado. Y así toda esa misma persona con amor me invita a cambiar esa situación. No me rechaza por lo que soy. ¿Puedo tener miedo de eso? ¿Qué sigue a las 7 iglesias? Vienen los 7 sellos de un libro que está sellado y nadie puede abrir. Y los santos lloran, y Juan mismo dice que llora porque no se encontraba quien lo podría abrir hasta que aparece el Cordero, que fue inmolado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, y se presenta y empieza a abrir los sellos. Nuevamente, al abrir esos sellos, uno a uno, los 7, vamos a recorrer otra vez la historia desde el comienzo. Un caballo blanco puro, seguido por el caballo rojo de las masacres en los circos romanos. El caballo negro de la traición, de la apostasía de la iglesia. El caballo verde o amarillo verdoso. ¿Cuándo nos ponemos amarillos verdosos nosotros? O cuando estamos enfermos y el hígado afectado. Cuando nos morimos también estamos bastante parecidos a ese color, pero bueno, acá todavía está vivo el caballito. Una iglesia que después de haber traicionado a Dios sigue y ahí está, enferma, mezclando salud y enfermedad, y seguimos y avanzamos y avanzamos. Vemos cómo la iglesia se relacionó con Dios. Pero esa progresión nos lleva hasta el último sello. El sello en el cual se manifiesta Cristo volviendo a esta tierra. La historia, con subidas y bajadas nuevamente, nos lleva al momento cúlmine de la historia, donde va a venir Cristo a establecer su reino definitivamente. Y entonces todo aquello que fue pasando es una advertencia para que en mi vida, ¿cómo estoy? ¿Qué sello se abrió en mi vida? ¿Estoy en el caballo blanco y me mantuve en el caballo blanco? ¿O será que caí en algún momento y dudé y apostaté, pero hoy estoy volviendo? ¿Será que hay un terremoto que me está sacudiendo? Lo que sea, ahí estamos mirando y Cristo allí nos está invitando. Estoy yo acá. Quiero que llegues al final, no que te quedes en todas estas cosas. Que llegues al final conmigo. Después de los 7 sellos, vienen las 7 trompetas. Y las 7 trompetas, cada vez que suenan, desatan una plaga. Terribles plagas. Ese es el momento más álgido del Apocalipsis. Va subiendo por ahí en gravedad, ¿no? Pero las plagas son los castigos de Dios sobre su pueblo infiel y sobre un mundo que lo ha rechazado, tanto en la historia como en el futuro. ¿Qué padre para disciplinar a su hijo no le hace una advertencia de los castigos? Porque uno prefiere, o sea, hay que ser muy mal padre para dejar que el chico haga lo que quiera
y cuando no hace lo que yo quiero, darle vuelta a la cara de un bofetón sin advertencia. Hay que ser mal padre para eso, ¿eh? Pero hay padres así. Años atrás, un padre estaba mirando la televisión, esto ocurrió en Buenos Aires. La nenita de 4 años se arrimó para mostrarle un dibujito y como lo distraía, pegó un golpe hacia el costado para alejarla, le reventó el hígado. Por supuesto saben las consecuencias, ¿no? Esa nenita murió. Eso no es ser padre. Y como Dios no es ese tipo de padre, a pesar de que muchas veces el mundo cree que es así, que es un Dios tirano que está allí esperando para que nosotros pequemos, para caernos con toda la guadaña arriba, Dios nos advierte a través de la historia. Las consecuencias de rechazarme son estas, y no porque yo las quiera, sino que son las consecuencias que uno mismo trae por retirarse de mi protección. ¿Vos querés eso? Esa es la invitación del Apocalipsis allí. No es para meternos miedo. Otra cosa interesante, esas plagas vendrán en forma más literal. Pero no vendrán sobre los hijos de Dios. Y allí hay otra invitación más. Ponte de mi lado, porque yo no quiero que te pase nada. Yo quiero que seas salvo. Ponete de mi lado, toma una decisión por mí. No tengas miedo de estas cosas, porque a vos no te van a tocar, así como el pueblo de Israel no te lo tocaron las plagas cuando cayeron las 10 plagas sobre Egipto. Sobre la tierra de Gosén no cayó nada. Cuando todo Egipto estaba a oscuras, a tal punto que se encerraron en sus casas porque no veían un metro delante de ellos, en la tierra de Gosén el sol brillaba en todo su esplendor. Las plagas no los tocaron. De la misma manera el pueblo de Dios no lo van a tocar. Entonces es mejor escuchar la advertencia de papá que me dice: mira, si metes el dedo en el enchufe vas a recibir una patada. Está en nosotros creerle o no. Pero él, como buen padre, me invita y me advierte. Y quiero esto, quiero que te vaya bien. Viene después el capítulo 13, con la marca de la bestia que trae tanta discusión. Un capítulo que en el mundo evangélico se usa mucho para atacar a la iglesia mayoritaria, que es la católica. Lamentablemente, el mundo al hacer esto olvida que el capítulo 17 habla de todas las iglesias, no solo de la católica como en el capítulo 13. Habla de todas las iglesias. Es el cristianismo entero el que va a apostatar, el que se va a poner en contra de Dios. Y allí en el capítulo 13 aparece el decreto de muerte. Esa marca que se va a poner en la frente y en la mano, que no va a permitir que compramos ni vendamos. Vamos a quedar sin trabajo, no vamos a tener que darle a nuestra familia. Nos van a perseguir, van a poner una fecha para matar. Eso sí que me daba miedo. Y había algunos que decían: y hermanos, manden a sus hijos al club de conquistadores, no vengan para eso, porque no les voy a enseñar eso. Ahora les digo, envíen a sus hijos para el club de conquistadores para que aprendan a hacer marcas, para entonces saber, hacernos indicaciones dónde vamos a estar escondidos, pero que los otros no sepan. Y busquemos lugares, cuevas, espacios donde podamos guardar alimento para ese momento, y guarden latas. Yo le estoy diciendo la verdad, eso era lo que predicaban cuando yo era chico. Por eso le decía que no era miedo, era terror lo que tenía. Y llegar al Apocalipsis y encontrarse con esto, recordando que el Apocalipsis apunta para atrás, nos hace pensar en dos situaciones similares. ¿Recuerdan a Elías cuando lo perseguía Acab y Jezabel? En el arroyo de Querit no tenía cómo comprar ni vender comida. Sin embargo, los cuervos
le traían la comida. Dios no desamparará a su pueblo. El mundo intentará matarlo de hambre, pero les puedo asegurar que vamos a comer mejor que todos ellos. Es la promesa de Dios. Y sobre el decreto de muerte y las torturas y la cárcel, hay mucho de invención humana, aunque es cierto que habrá mártires, muy pocos mártires. Si leemos el libro del conflicto de los siglos va a quedar muy claro eso. Pero la mayor parte del pueblo de Dios va a ser eximido de eso. ¿Recuerdan la historia del rey Asuero que se casó con Esther? Esther fue llamada justamente para un momento especial de la historia donde un decreto de muerte pendía en tal día, a tal hora. Todos tienen permiso de matar a los judíos. Bueno, acá, en tal día, a tal hora, capítulo 13 de Apocalipsis, se va a establecer una fecha para matar a todos los que quieran, los que reciban, dice, la marca de Dios. El sello de Dios, los que tengan el sello de Dios y no tengan la marca de la bestia en su frente o en su mano. Pero así como ese pueblo de Israel fue liberado ese día y a esa hora, de la misma manera el pueblo de Dios lo será al final. Dios nos dijo a través de Elena de White: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Si no miramos para atrás, si no conocemos nuestro pasado, va a ser difícil que podamos confiar en el futuro. Por eso necesitamos conocer este libro de una etapa a la otra, pero por nosotros mismos, no por lo que nos digan. Ni siquiera tomen como verdad absoluta todo lo que yo diga hoy. Vayan después, cuando salgan de acá, agarren sus Biblias, busquen, lean, investiguen, a ver si lo que yo digo es verdad. Y hagan eso con cada persona que se pare aquí adelante. Nunca dejen que otro ser humano piense por ustedes. Nunca dejen que otro ser humano establezca las verdades espirituales. Solamente lo pueden hacer Dios, el Espíritu Santo y su palabra. Nada más. Pasado el capítulo 13, 14, 15, 16, 17, llegar hasta el 18, con todo el desenlace, ahí sí está el futuro. Si quieren saber qué va a pasar en el futuro, recién capítulo 13 al 18 de Apocalipsis van a tener bien claro lo que va a pasar. Cómo el mundo se va a dividir entre los que están a favor de Dios y los que están en contra. Cómo los que están a favor de Dios van a trabajar incansablemente predicando para tratar de traer más gente que estaba rechazando a Dios, traerlos al pueblo de Dios. En el capítulo 18 está la invitación: salgan de Babilonia, pueblo mío. ¿Recuerdan cuando Cristo dijo: tengo otras ovejas que no están en este redil, a las cuales tengo que atraer? Pues va a ser la iglesia la que va a hacer eso. Capítulo 18 de Apocalipsis. Y después de eso viene el desenlace magnífico del libro. Capítulo 19, las bodas del Cordero. Milenio, o sea, destrucción del pecado, milenio y las bodas del Cordero. Cristo viene a esta tierra, lleva a sus santos al cielo, destruye todo lo que el hombre todavía dejó en pie, porque si vamos al capítulo 11 de Apocalipsis, dice que Dios va a venir a destruir a los que destruyen la tierra. Lo poco que dejemos sin destruir lo va a terminar de destruir Él. Y va a haber un solo ser en esta tierra con vida, que va a ser Satanás, viendo la condición a la que llevó esta tierra y viendo las consecuencias de su pecado y de su rebelión. 1000 años va a tener para pensar en eso. Aquí no existen los 1000 años de paz. Si leemos bien el Apocalipsis, no existen los 1000 años de paz aquí en la tierra. Ese reino de Cristo acá, que Él bajará y reinará 1000 años en la tierra, capítulo 19 de Apocalipsis los desmiente completamente. Terminados esos 1000 años, la capital del universo se trasladará del cielo a esta tierra. La Santa Jerusalén celestial descenderá
y se asentará sobre esta tierra. Y después de un último intento de Satanás por destruir el sueño de Dios, Dios se va a levantar desde el trono, lo va a detener. Y todo ese pueblo que rodea para atacar la santa ciudad, todos los que rechazaron a Dios durante la historia, caerán de rodillas. El primero de todos, Satanás. Doblarán sus rodillas cayendo al suelo, inclinarán por primera vez la cabeza frente a Dios y reconocerán que Dios es justo por lo que está por hacer con ellos. Y reconocerán que la sentencia que está por caer sobre ellos de destrucción eterna es justa. Y allí Dios va a destruir el pecado para siempre. ¿Puedo tener miedo de eso? ¿Cómo puedo tener miedo que Dios destruya para siempre el pecado cuando estoy sufriendo todos los días las consecuencias de que exista? Y entonces empezará, capítulos 20 al 22, un cielo nuevo y una tierra nueva, maravillosa. Un jardín del Edén mucho mejor que el primero. ¿Por qué? En el primero vivían 2 personas y el sueño de Dios era que estas 2 personas llenaran, multiplicaran, que llenaran de hijos ese lugar. Pero así como puso 2, echó 2. Ese lugar nunca se llenó de hijos de Dios. Ahora va a estar lleno de hijos de Dios. Y en ese paraíso, Cristo solamente iba, o Dios lo visitaba solamente en un momento del día. Dice a la brisa de la tarde, dice el Génesis. Pero ahora nos promete el Apocalipsis que Dios, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo vivirán en medio de su pueblo siempre, permanentemente. Y si no habrá necesidad de sol, porque Dios mismo será su luz. Un lugar maravilloso donde no va a haber muerte, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber enfermedad. No puedo tener miedo de eso. Pero al mundo, cuando le nombramos Apocalipsis, se llena de terror, como yo. Finalmente, Juan ya no da más. Aunque al principio lloró y en algún momento se angustió al ver todo este desarrollo, porque para él sí era todo futuro, no para nosotros. Mira el desenlace final, mira el cuadro completo y explota en el anteúltimo versículo de la Biblia. Esta expresión es una explosión de esperanza, es una explosión de gozo, es una explosión de impaciencia por ver cumplido todo eso que está viendo. Y termina, a ver, Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a abrir la última página de nuestra Biblia. El versículo 20. El que garantiza estas cosas afirma: sí, volveré pronto. Y ahora habla Juan. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. No, sí, ven, Señor Jesús. No, sí, ven, Señor Jesús. No aguanto más, quiero ver ese momento. Ojalá que dediquemos tiempo a estudiar este libro maravilloso, a leerlo. Más que leerlo, a estudiarlo. Y más que estudiarlo, a escudriñarlo, a cavar profundo en él, a sacar lecciones preciosas de esperanza, de gozo, de seguridad.
Si alguien que está escuchando por la radio ahora quiere tener esa experiencia, puede arrimarse a la iglesia. Todos los sábados de las 9:30 de la mañana a las 12:30 estamos siempre acá. Por la tarde, desde las 18 hasta alrededor de las 20, va a encontrar gente aquí seguro. Y si quiere estudiar, va a haber alguien dispuesto a enseñarle. También al lado del templo está la escuela y el director está ansioso también por ayudar a quien se acerque a conocer estas maravillas, estas promesas de Dios. Los invito nuevamente a más que leer y a estudiar, a escudriñar el libro de Apocalipsis. Y en este momento, mi oración es la misma con la que concluye la Biblia, la carta de nuestro Padre. Que la gracia del Señor Jesús permanezca en ustedes. Amén.